todas a su vez están conectadas por el desarrollo de dos enfermedades diferentes, en dos tipos de problemas diferentes. Entonces, hablo de la existencia de dos enfermedades simultáneas en el caso de estas. ¿Por qué? Porque las formas adultas de estos parásitos, de los cestos, causan una forma de enfermedad y los estados larvarios causan otra forma de enfermedad. Entonces, aquí vamos a referirnos particularmente a la cuestión de las fases larvarias. Después vamos a hablar de lo que ocurre con los parásitos adultos. Entonces, cestos productores de metacestorosis. La tenia saginata, ¿qué hace la tenia saginata? Produce cisticercosis en bovinos. La tenia solium causa cisticercosis en cerdos. Aunque aquí podemos extender esta cuestión de la cisticercosis en cerdos a algo que pues está, digamos, en duda la cuestión o está hasta tergiversada el hecho de que esto sea una zoonosis. ¿Por qué? Porque teóricamente el problema debe de venir de un animal para que sea zoonótico, y en este caso el hospedero definitivo de la tenia solium es el humano, y el humano es el que puede desarrollar la cisticercosis. ¿Sí? Se han encontrado algunos casos de cisticercosis adicional en perros y gatos. ¿Sí? ¿Cuál es la condición que deben de cubrir? De alguna manera desarrollar coprofagia. Aquí también vale la pena, debemos recordar, Saginata solium son parásitos del humano. Para su terror, ya hay una nueva especie de tenia en humanos en México. ¿De dónde creen que llegó? África. No. Europa. Viene de China para variar. ¿Sí? Se llama tenia asiática. ¿Sí? Ya empezaron a aparecer casos de cisticercosis porcina producidos por la tenia asiática. Lo grave de esta tenia asiática es que tiene como hospederos intermediarios a los bovinos y a los cerdos. ¿Sí? Y puede causar cisticercosis humana. Entonces es una cosa nueva. Tenia hidatígena causa cisticercosis. Tenia ovis causa cisticercosis. Cisticercosis en los ovinos. Profesor, ¿hidatígena en quién? Hidatígena en ovinos, en caprinos, en bovinos, en cerdos. Sí. Tenia multiceps, de hecho, de veras aquí me falta la otra multiceps. Tenia multiceps produce cenurosis. Y la cenurosis producida por multiceps se produce en ovinos. De hecho, aquí estamos cerquitita de una zona endémica de problemas de cenurosis. Sí, existe otra tenia que causa cenurosis, que es la tenia multiceps, pero la multiceps serialis. Sí, esa causa cenurosis, pero en conejos. Y básicamente es en conejos silvestres, no lo es en conejos domésticos. Después tenemos el Echinococcus granulosus, que causa otra forma de problema. Otra forma de problema que es la hidatidosis. Sí, la hidatidosis se puede producir en cerdos, en ovinos, en equinos. De hecho, es un problema zoonótico. Sí, el humano puede desarrollar la hidatidosis. Bien, aquí se repitió esa tenia solium. En el caso de la cisticercosis, pues la cisticercosis puede ser de tipo muscular, puede ser de tipo cardíaca. Aquí hay corazón, aquí hay músculo de cerdo, por ejemplo, con cisticercosis cardíaca. Pero en el caso de los humanos, de los cerdos también, se puede desarrollar neurocisticercosis. Y una condición extrema puede ser la cisticercosis ocular. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver en el fondo de este ojo humano un cisticerco que tiene un comportamiento bastante especial en los ojos. ¿Por qué? Porque regularmente estamos acostumbrados a considerar
todas los metacéstodos son vesículas, ¿sí? Y en ellas el escólex que está presente en el interior está invaginado. En el caso de los cisticercos procedentes de la Taenia solium que se encuentran en los ojos, están evaginados. Y un cisticerco evaginado está activo. ¿Sí? Entonces, si está evaginado, ¿qué es lo que está evaginado? Lo que tiene evaginado es el escólex. Y el escólex, si ustedes se acuerdan, tiene un rostelo con ganchos y tiene ventosas. Entonces, estando el cisticerco en la cámara posterior del ojo, se puede fijar sobre el acoroides, se puede fijar sobre el cristalino, pero también se puede fijar sobre la retina. Y si se fija sobre la retina, arranca la retina y esa persona se queda ciega a consecuencia de los cisticercos. Bueno, entonces, los hospederos definitivos en este caso son los perros y gatos y son los humanos. Los hospederos definitivos ya los comenté, pues ya lo manejamos. En el caso de la cenulosis, particularmente de la cenulosis de los ovinos, recibe la denominación de modorra, locura, o la falsa enfermedad del círculo. ¿Quién es el agente causal de la verdadera enfermedad del círculo? Listeria monocytogenes. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Los animales afectados desarrollan una forma de encefalitis y esto los hace caminar en círculo. ¿Pero qué es la modorra, compañera? ¿No sabes qué es estar amodorrado? Como adormilado, recién despertado. ¿Sí? Ese es el aspecto que adoptan los animales que tienen este tipo de parásitos. ¿Por qué? Porque tienen algo de hasta 8 centímetros de diámetro ocupando uno de sus hemisferios cerebrales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos videos de animales infectados que justamente son de acá de esta zona de Apasto, donde se presenta este tipo de problemas. En el caso de los cisticercos, particularmente los originados a partir de la Taenia solium, son una auténtica leyenda urbana. ¿Sí? De hecho, probablemente la denominación más común que reciben es la de granos. La carne tiene grano. Pero igual se les aplica una gran variedad de denominaciones que pues las han llevado hasta cuestiones mercadotécnicas. ¿Sí? Existe, eso ustedes lo pueden constatar en la red, métanse a internet y pregunten por el restaurante llamado El Grano de Oro. ¿Sí? El Grano de Oro es el cisticerco de oro. En consecuencia, el restaurante denominado El Grano de Oro vende carnitas. Obviamente deberían de ser sin grano. ¿Sí? Entonces, estas son las denominaciones. De hecho, estas dos, la del zaguate y el tlazaguate, son denominaciones de origen náhuatl. O sea, ya existía esta cuestión, aunque o sea, hay una cosa súper interesante de la genómica de la Taenia solium. Ya se hizo un rastreo en el planeta de cómo llegó la Taenia a México, y aparentemente las Taenias llegaron de África, justamente como decían por ahí hace un rato. La Taenia solium aparentemente vino de África, pero eso escala primero en Asia. ¿Sí? Entonces hay un rastreo de la genética de este organismo y eso es lo que dice ese rastreo. Bueno, entonces las metacestorosis existen en todo el mundo. Y aquí es interesante esta cuestión. Si bien es cierto, en los países desarrollados los problemas de las metacestorosis han sido erradicados. Después, por ejemplo, los Estados Unidos y prácticamente todo el continente europeo no tienen Taenia saginata ni solium. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una campaña para erradicarla y esa campaña se basó en la disciplina. O sea, ¿qué implicó la disciplina? Animales que tengan cisticercosis son destruidos y la gente va a ser disciplinadamente desparasitada, y en ese mismo sentido se han tratado de aplicar estas cuestiones hacia los céstodos que se presentan en los animales para evitar el desarrollo de las metacestorosis. De esta manera, en algunos países cuya economía depende de la exportación de carne, como ocurre con Australia, ocurre con Nueva Zelanda, para poder tener un perro se requiere de una licencia y la gente tiene que ser tan disciplinada en una cartilla de desparasitación de su perro
que si el perro no se desparasita como debiera, se retira el perro, la gente no puede tener esos animales, cosa que en México es pura ficción. ¿Sí? Entonces, la situación en ese sentido es sumamente rigurosa. ¿Por qué? Porque la carne que se vende, la carne que se exporta, por ejemplo, por los australianos, representa un valor muy importante para la economía. Y la gente que compra esta carne, de hecho nosotros compramos una gran cantidad de carne de Australia, una buena parte de la barbacoa que ustedes se comen, viene la carne de Australia o de Nueva Zelanda, es carne que lleva 3 o 4 meses congelada. Si llega en un embarque con animales que tengan cisticercosis, la carne puede ser rechazada y destruida. Entonces esto les puede costar una gran cantidad de dinero a estas gentes y en consecuencia hay una gran disciplina. En México esa situación no existe y tenemos todos los tipos de metacestos sin mayor problema. ¿Qué pasa con la cestodosis, con los hospederos definitivos? Pues tanto en los perros como en los gatos como en los humanos, la teniosis es una condición crónica, una condición muchas veces asintomática. ¿Por qué? Porque los parásitos esencialmente repercuten en la condición de nutrición de esos hospederos. ¿Sí? Entonces, animales que tengan dueño, por ejemplo, son animales que de alguna manera se les tiene algún control y se reducen las posibilidades de que tengan tenias o de que tengan echinococcus. ¿Sí? ¿Dónde esto puede no ser una realidad? Pues en animales que viven en medio rural, ¿sí? O en animales de tipo feral o francamente de tipo callejero. ¿Sí? ¿Qué pasará en el caso de los humanos? Pues en el caso de los humanos se da un fenómeno, pues prácticamente podemos decir de tipo cultural. Y en este sentido, pues la situación es muy sencilla. ¿Qué opinas, compañera, de tu excremento? Pues así es una pregunta muy compleja, ¿no? ¿Qué opinas de tu excremento? ¿Qué te han dicho de tu excremento? Porque a todos, a partir de que nacemos, nos dicen, pues no hay que tocar el excremento. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que tocar el excremento? Porque hay que defecar en el baño. ¿Por qué no hay que defecar en un ambiente en el que haya circulación de personas? Pues para empezar, el 80% de los sólidos del excremento son bacterias. ¿Sí? Cada vez que defecas, eliminas alrededor de unos 12 billones de bacterias, de enterobacterias específicamente. ¿Cuál va a ser el resultado? Si eso contamina el ambiente, pues es una situación que potencialmente representa peligro para la salud de los semejantes. Entonces, defecar al aire libre es casi bioterrorismo. Es una cosa terrible, se genera una gran contaminación. Entonces, en el caso de muchos humanos con tenia, pues jamás se dan cuenta de que tienen tenia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dicen ya que tenemos la capacidad de controlar nuestros esfínteres? Que sabemos que se llenó el divertículo rectal y que hay que defecar. Pues vas al excusado, terminas de defecar, le jalas a la palanquita para que se vaya ese material, es más, abres la ventana para que se vayan los malos espíritus y te lavas las manos. Entonces, esto es parte de nuestra cultura y estoy seguro de que algunos de ustedes estuvieron bajo entrenamiento forzoso porque no aprendían a controlar sus esfínteres. Entonces, ¿qué les hacen a los chamacos? Les ponen una vacinica entrenadora, los sientan ahí y hasta que no sueltes el excremento te levantas y así vas a aprender. Es curioso, o sea, y puede parecer una tontera, pero hay chamacos que pasan 2, 3 años y no entienden. ¿Qué hay que hacer? Un régimen militar para que aprendan a defecar. Para mucha gente esto es una ficción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues sencillo. ¿Dónde defecas si no hay baño en el lugar? Porque incluso vamos a encontrar situaciones en las que hay un concepto de baño. ¿Sí? Y les garantizo, por ejemplo, que eventualmente se han visto en la necesidad de ir a un baño y jamás se les olvida esa experiencia. Porque entran y dicen, es que huele asqueroso. O sea, para empezar, huele horrible. ¿Qué representa eso? Ese lugar está sumamente contaminado. O sea, normalmente ese olor está asociado a la presencia de las bacterias. ¿Sí? Entonces, para una mujer, por ejemplo, orinar en un excusado
excusado que está muy contaminado, es un peligro. Se puede adquirir cualquier clase de infección. ¿Sí? Pero, pues ni modo, no hay más que esa. ¿Sí? ¿Qué ocurre si simplemente no tienes baño? Porque eso es una situación, es más, ha habido casos en los que dicen, bueno, pues este es el baño. ¿Y qué es baño? Este es el excusado. ¿Y qué es excusado? Sí, porque ¿de qué está hecho el excusado? Es una cosa de porcelana, bien sólida. Pues esto es así como que una pieza decorativa. Y hay agua, pues hay que lavarse las manos en ese lugar. Sale agua. ¿Sí? Hay gente que no conoce un excusado. ¿Por qué? Porque está habituada a defecar totalmente al aire libre. ¿Sí? Entonces, sí, en este país se han mejorado muchas condiciones, pero todavía hay comunidades en las que no hay baño y que la gente se ve obligada a defecar al aire libre. ¿Sí? Entonces, en este sentido, podemos encontrar una gran cantidad de casos en los que, por ejemplo, siguiendo la cuestión con los hospederos intermediarios, los cerdos representan el sistema de limpieza de la comunidad. ¿Qué es lo que hacen? Se comen todo lo que sea comestible, son omnívoros. Entonces comen basura y comen excremento de gente. ¿Sí? Entonces esto podría ser parte de la cotidianidad y la gente ya no se molesta en decir, bueno, ¿qué hago con mi excremento? Ya hay una situación de común acuerdo. Detrás de aquellos arbolitos va a ser el lugar donde vas a defecar. Y siguen existiendo este tipo de comunidades. ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con la parte cultural y tiene también que ver con el nivel de capacitación que tiene una persona respecto a su responsabilidad de desparasitar a sus perros y de desparasitarse a sí mismo. Sí, aquí yo les garantizo, es probable que haya alguno de los especímenes de este salón que jamás se ha desparasitado y que no sabe qué es lo que puede traer y qué es más. O sea, yo se los digo, eventualmente los desparasitan y les cambia la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aprovechan mejor los nutrientes, dejan de tener problemas de anemia y su condición de vida va a ser mejor. O sea, se sienten así como que más livianitos porque han eliminado este tipo de problemas. Entonces hay gente que permanentemente está amenazada y aquí respecto a la teniasis, mucha gente simplemente no se da cuenta de cuándo se infectó y desarrolló la tenia. ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver esta cuestión con la cultura y tiene que ver con la forma de adquisición. ¿Qué necesitan los hospederos definitivos para adquirir la infección? Para adquirir la cestodosis. Pues para que desarrolle una tenia hidatígena, a ver tú que me preguntabas por la tenia hidatígena, ¿qué se necesita para que el perro desarrolle tenia hidatígena? Comer los comer las vísceras que contaminan en este caso, comer vísceras contaminadas que proceden de borrego. Entonces hay una tendencia muy común, se ve extraño este material, dáselo al perro. Eso es muy común. O sea, no se puede desperdiciar. Entonces yo no me lo voy a comer, dáselo al perro. El perro ya se las entenderá. Entonces en este sentido, una gran porción, una gran cantidad de porciones de vísceras y de masas musculares van a ser destinadas a los animales para que no se desperdicien. ¿Sí? Y esta misma cuestión podría ser en el caso de los humanos. Hay unas situaciones complicadísimas. Entre ellas, por ejemplo, sé que no lo rechazaría el compañero. Usted, compañero, lo invito a comer carnitas en mi casa o en un fiestón. No, vamos a matar 3 cuerpos. ¿Cuál será su respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Pues claro que voy. Y es más, hasta me preparo psicológicamente. Me preparo gástricamente. No sé cómo ese día. Vamos a ponerle su salsa, su cebollita y cómo va. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues con la salsa cualquier taquero se vuelve exitosísimo. Yo les garantizo, todos pueden tener una imagen mental de lo que es la salsa de su taquería de cabecera. Y esa la llevan durante toda la vida. Ya verán, cuando crezcan, al acabarse la cuestión, van a regresar atraídos por la salsa, por el sabor de esos tacos que se comen. Y seguramente se han preguntado, por ejemplo, con algunos puestos de tacos, ¿por qué el taquero es tan espléndido?
¿Sí? ¿Han visto eso? O sea, un taco que se derrama la carne. Dice, bueno, es que ¿cómo será el negocio de este señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ¿de dónde saca la carne y venden los tacos tan baratos? Porque si ustedes se preguntan cuánto cuesta el kilo de carnitas, por ejemplo, es bien caro. Y hay cuates que dicen 150 gramos de carne en un taco y el taco vale, no sé, 15 pesos. ¿De dónde salió esa carne? Pues mejor no pregunten de dónde salió esa carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay la opción de que esa carne proceda casi del inframundo. ¿Sí? Esto es, hay lugares donde está muy económica la carne, pero la carne procede de animales que han tenido problemas y que de todos modos son comercializados. ¿Sí? Entonces, esto tiene mucho que ver con la cuestión de cultura. Y como les digo, muchas veces la gente no se dio cuenta de dónde adquirió la tenia. ¿Por qué? Porque basta un cisticerco para que se desarrolle la tenia en ese individuo. Y el individuo, por razones culturales, nunca se da cuenta de que tiene la tenia y de que está eliminando proglótidos. ¿Sí? Porque es sencillo. ¿Tú ves tu excremento después de que defecas? La mayoría dice, no quiero ni verlo, porque huele horrible. ¿Sí? Es más, algunos sale uno del baño y dice, ¿qué comiste? ¿Sopilotes? Es verdad, es que huele bastante mal. ¿Por qué? Porque se trata de un prejuicio. ¿Sí? Y es más, esto se los comento a los alumnos en el curso de para. Hasta el excremento se usa para insultar. ¿Cómo insultarías con excremento? Vete a la mierda, lo mandó a un lugar bastante desagradable. O le puede uno decir, eres una mierda. La cosa es terrible lo que le dijeron. ¿De qué forma parte esto? Forma parte de nuestra cultura. Porque pues, si le decimos, eres un excremento, pues no suena tan interesante. Es mierda, es diferente. ¿Sabes? Todo tiene connotaciones entre nosotros. Entonces, los definitivos adquieren la sextodosis comiendo cisticercos, comiendo cenuros, comiendo quistes cigatílicos, y esto permite que se desarrollen las formas adultas. ¿Sí? Todos los géneros son relevantes, aunque aquí hay que considerar la tenia saginata sería la tenia más común en los humanos, pero la tenia solio podría ser la que tiene el impacto más importante. ¿Cuál es la razón? La cisticercosis del humano representa un problema de zoonosis. Regularmente los portadores de las tenias adquieren cisticercosis. Entonces, casi el 50% de los casos en los que hay cisticercosis por la larva de la tenia solio, las personas con cisticercosis son portadores de la tenia o viven en el entorno en el que vive un teniásico. ¿Sí? En el resto de los casos, pues las tenias han ido perdiendo importancia en razón de la urbanización. Entonces cada vez hay menos casos de tenia en razón de este fenómeno de urbanización que corta la interacción de los perros con los hospederos intervenientes. Entonces, el efecto que es sobre nutrición, ningún animal se muere como consecuencia de esto. Los que tienen potencial para zoonosis serían la tenia solio, aunque es una cosa totalmente indirecta, y también se habla de la tenia multiceps, esto es, están identificados casos de cenurosis humana, cenurosis cerebral humana, y también lo es el Echinococcus granulosus. ¿Sí? ¿Qué pasa con Echinococcus granulosus? Causa hidatidosis humana, y la hidatidosis humana puede llegar a provocar la muerte de las personas. Siempre vamos a encontrar que las cestodosis están ligadas con otras helminthiasis o con otras protozoosis. ¿Sí? Y son relativamente comunes. Aquí, o sea, debe quedar bien claro, la frecuencia de presentación, por ejemplo, de las teniosis en perros van a depender del sitio. ¿Sí? Zonas urbanas, la teniosis prácticamente ha desaparecido. ¿Por qué? Porque cada vez es más común, menos común en este caso, que haya vacas, borregos o chivos en las zonas urbanas. ¿Sí? Entonces, esto reduce las posibilidades. Sería la situación más común en ambientes rurales. Y la otra cuestión, en el caso de los humanos, y la tenia solium y la saginata, esto es totalmente indistinto. ¿Por qué? Porque depende del consumo de carne de res o del consumo de carne de cerdo. ¿Sí? Y aquí
es interesante esta cuestión, se ha encontrado una especie de círculo vicioso en el que probablemente muchos de ustedes han participado. La mayoría de nosotros tenemos familia en provincia. Entonces, estoy seguro que les ha tocado la fiesta del pueblo. ¿Sí? ¿Qué ocurre en la fiesta del pueblo? Pues ese día todo el mundo se vuelve bien generoso. A todos los invitan a comer carnitas o barbacoa. ¿Sí? Entonces, para esas carnitas, esa barbacoa, se han preparado durante todo el año. Engordaron puercos y engordaron borregos. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Ese día sacrifican a todos. Ese día todo el mundo le entra con fe a ese tipo de alimentos. Y es muy curiosa la cuestión, ¿por qué? Porque se come a mediodía en la casa de la familia y después salen a la fiesta de verdad en el pueblo. Durante todo ese lapso ocurre digestión, tránsito intestinal y llenado de divertículo rectal. ¿Qué ocurre? Pues a media fiesta ya quiero orinar o ya quiero defecar. ¿Dónde? Pues donde puedes. ¿Qué ocurre? Orinan y defecan. Termina la fiesta y eso es un batidillo. ¿Sí? ¿Qué hace la gente? Pues ahora ponte a limpiar el excremento. Ponte a limpiar el excremento. Pues ¿cómo? Suelten a los puercos. ¿Qué hacen? Sale el batallón de puercos, se come todo el excremento y se preparan los cisticercos del año que sigue. Eso es una cuestión cíclica, ¿sí? La que la gente no tiene una conciencia de lo que está comiendo y pues la idea es comer. ¿Sí? Entonces, esto a nivel de cisticercosis humana sí tiene un impacto muy muy importante. ¿Por qué? Por los casos de neurocisticercosis y los casos de cisticercosis a nivel ocular. Sí, compañero. Pero había leído, había escuchado que podía tomarse en los rectores, por ejemplo. Claro. Sí, de hecho, esta visión también es importante. Es más, puedes hablar de una gran cantidad de vegetales. Un ejemplo puede ser la alfalfa. ¿Sí? Se han comido germinado de alfalfa. ¿Cómo se desinfecta el germinado de alfalfa? O el germinado de trigo. ¿Cómo lo desinfectan? Lo lavan y algunos dicen, bueno, ya le puse hasta gotitas de cloro, le puse coloides de plata, le puse, no sé, algún desinfectante del que me recomendaron. Los huevos que tenían no se mueren con esos desinfectantes, eso ya está perfectamente probado. Hay que hacer un lavado mecánico para que se elimine. ¿Sí? Entonces, sí, una gran cantidad de vegetales son regados con aguas negras, pero las tendencias ya han ido. Es más, muchos de estas cuestiones son ya casi mitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los vegetales que se volvieron más famosos en ese sentido, más que el cilantro y cosas de ese tipo, aunque ese es un caballito de batalla en mis cursos de parasitología por fuera, casi a todas las partes del país a donde yo he ido, les he pedido que lleven el cilantro local y al menos ya siempre tiene el cilantro. Pero en este caso eran las fresas. ¿Sí? Las fresas. ¿De dónde son las fresas? Pues como los que son de Irapuato, es más, les llaman los freseros. Pues ya perdieron esa vocación. Y la cuestión que pasaba con las fresas de Irapuato es que se regaban con el agua del río Lerma. ¿Conoces el río Lerma? Pues los de San Mateo, ¿cómo se llama? Bueno, el pueblo de los zapatos de Huatoluca. Todos los días, esos cuates todos los años padecen la inundación derivada del Lerma, son aguas negras. ¿Sí? Todo lo que es los drenajes de la zona poniente del distrito son vertidos por el Lerma. El río Lerma son puras aguas negras. Entonces, todo lo que se riega con agua del Lerma está regado con aguas negras y presenta algún nivel de contaminación. En este caso se han estado haciendo pruebas con las presas. Ya no existe esa contaminación, pero puede haber muchísimos otros parásitos y puede haber muchísimas otras bacterias. O sea, sí es viable esa posibilidad, pero de acuerdo con los estudios que se han realizado, hay más probabilidad de adquirir la cisticercosis si tú te juntas con un teniásico, si tú eres el teniásico, si tu familiar es el teniásico o si tu vecino es el teniásico. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de dispersar sus probióticos. Y incluso en este caso esa tendencia ha ido desapareciendo. ¿Sí?
porque podemos ser tercermundistas y estar bien fregados y padecer los gobiernos que tenemos, pero sí ha ido mejorando poco a poco la condición de infraestructura. Entonces sí, han metido drenaje, han metido banquetas, han metido agua disque potable, pero esto ha tenido ya un impacto en el complejo Teniasis y Cirracosis. La cuestión es que todavía dentro de nuestra población sigue habiendo zonas muy desiguales. Entonces, o sea, si ustedes se mantienen en este entorno, pues ven las cosas de una manera, pero si uno se mete a las zonas rurales, hay zonas en las que las cosas todavía son muy difíciles. O sea, el concepto de decirle a alguien, lávate las manos, es casi imposible. O decirle, báñate, es imposible. ¿Sí? O sea, por esa gente no es posible porque no hay agua. ¿Sí? No se pueden lavar las manos porque resulta un desperdicio. O es sencillo, ¿sí? Para que vayas por el agua, tienes que caminar medio kilómetro en pendiente y después regresar con tu bote de 20 litros caminando los 500 metros en la pendiente. ¿Lo harías? Pues si de eso depende que tomes agua, lo haces, punto. Pero ¿desperdiciarías el agua? No. Entonces son situaciones totalmente distintas y pues hay que estar en esos lugares para vivirlas, ¿sí? Entonces es muy amplia esta cuestión. ¿Qué pasa con los metacéstodos? Los individuos que adquieren la metacéstodosis comiendo huevos de las tenias o huevos de los equinococcus, ¿sí? ¿Cómo pueden venir? Pues ya lo hemos comentado, pueden venir como contaminantes de alimentos, pueden venir como contaminantes de superficies y de alguna manera llegan al cuerpo de los animales. Es más, en algunas circunstancias llegan por coprofagia. ¿Sí? En este sentido hay cosas interesantísimas de investigaciones de gente en las que nuevamente no hay excusado, no hay drenaje. ¿Qué hace la gente? Pues es más, dispone el excremento directo en un corral en el que están los cerdos. Entonces hay casos en los que, bueno, sí hicimos un baño, pero el drenaje cae al comedero de los puercos. ¿Qué hace el cerdo? En cuanto se escucha la descarga, ahí va. ¿Sí? Y en muchos de los casos, les decía, se da la situación del fecalismo al aire libre, en el que el cerdo se alimenta de este material eliminado por el animal. ¿Sí? En el caso de los perros, pues simple, los proglótidos son expulsados, se desintegran en el suelo y los huevos van a dispersarse. Aquí se ha encontrado, de hecho hay unos estudios súper interesantes, la gente que trabaja con cisticercos ha contaminado islas en las que no hay perros, por ejemplo. Entonces llevan la muestra, depositan los proglótidos grávidos y han encontrado que los huevos de esos proglótidos grávidos se dispersan hasta 20 kilómetros de distancia. Entonces ponen animales centinelas y los animales desarrollan cisticercosis aún estando a kilómetros de distancia de la zona en la que fueron depositados los proglótidos. ¿Quién participa ahí? Los pájaros, las moscas, pueden participar una gran cantidad de animales siendo transportadores mecánicos de esta cuestión. Regularmente las metacéstodosis son crónicas y asintomáticas, salvo en dos casos: la cisticercosis humana, cuando se manifiesta como una neurocisticercosis, y en el caso de la cenurosis. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de la cenurosis de los ovinos? Regularmente el cenuro mata al borrego. Entonces la presentación de la cenurosis aparece como un brote. ¿Sí? Y todos los animales que se lograron infectar se mueren. ¿Sí? Entonces aquí se han encontrado cosas muy interesantes en las que, por ejemplo, la gente que tiene los rebaños de ovinos contrata a su pastor y el pastor trae a su fiel amigo, su perro. Y resulta que el perro es portador de la multiceps multiceps. A partir de que llegue ese perro, empiezan los casos de cenurosis a los 6-8 meses. ¿Sí? Entonces, se desparasita ese perro, se acaba el problema de cenurosis. De hecho, en esta zona, que les digo, la cuestión fue más allá. ¿Sí? En la zona de Huehuetoca hay una gente que vende animales importados, de hecho vende sementales de razas muy buenas productoras de carne, pero ellos cometieron la estupidez de traer animales infectados con cenuros. Los trajeron de Estados Unidos. Y una de las estupideces que cometieron fue que se les murieron algunos de estos animales y sencillamente los tiraron.
¿Sí? ¿Qué pasó con estos animales? Se los comieron perros ferales y esos perros ferales empezaron a dispersar proglótidos grávidos por toda la zona. Ahora ya Apasco, Huehuetoca y zonas más hacia adentro son zonas en donde el problema de la neurosis va a resultar muy común y son situaciones que la gente difícilmente va a poder manejar por ese concepto que tienen del manejo antiparasitario de los perros. Entonces, son relativamente comunes. Y de hecho, si hablamos de los casos de cisticercosis producidos por miratígena, por ejemplo, por pisiformis, son muy comunes, pero no pasa nada porque no generan problemas en los animales. Y los únicos que resultarían importantes serían aquellos que causan zoonosis, como el quiste hidrotílico, o Echinococcus granulosus produciendo quiste hidrotílico, o los metacéstodos de la tenisolia, ¿sí? Entonces, sí, esto es importante, tiene repercusiones en la salud de los humanos, la neurocisticercosis, y de hecho tiene un impacto social todavía más importante. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Pues, ¿cómo trataron a una persona con neurocisticercosis? Porque esto es algo súper interesante. De hecho, la gente que estudia esto de la cisticercosis humana es gente de tremendo reconocimiento ya a nivel internacional por toda la investigación que se hace. O sea, que es desafortunado el asunto. Tenemos mucha cisticercosis y hay mucha materia prima para investigar. Entonces, esto ha hecho que la gente que estudia cisticercosis en México, de hecho conozco por ejemplo, a Ana Fischer, va a haber un evento en el que se va a manejar algo de tenia, no sé, en Filipinas, que acaban de dar un premio en Filipinas, se va a quedar un mes invitada en Filipinas, que si va a ser en Tailandia, la invitan a Tailandia, a Estados Unidos, y viaja por todo el mundo, ha viajado por todo el mundo, gracias a la fama que tiene asociada a la investigación en cisticercosis. ¿Sí? Entonces, la cuestión aquí es, ¿por qué tanto? ¿Sí? Pues porque, a ver, ¿cómo tratar de un caso de cisticercosis cerebral? ¿Qué se necesita? ¿Sí? ¿Cómo quitarle los cisticercos a alguien? Con cirugía. Pues aquí en México igual desarrollaron el tratamiento. Si se detecta aquí por la presencia de los cisticercos, se pueden eliminar del cerebro. Pero si ya de alguna manera empezaron a morirse y a calcificarse, se requiere de neurocirugía. Entonces, ¿cuál es una de las primeras cuestiones para resolver el problema de la neurocisticercosis? Pues trepanación de cráneo, implantación de una válvula que drene continuamente el excedente de líquido cefalorraquídeo a la cavidad abdominal. Entonces, esa válvula tiene que estar bien vigilada, esa válvula tiene que estarse revisando continuamente y esta persona va a depender de su válvula para seguir vivo. ¿Cuánto cuesta hacer una mugre de estas? Pues 600, 700 mil pesos. Saca tus 700 mil pesos. ¿Podrías disponer de 700 mil pesos de repente? No. Entonces lo fácil es, bueno, yo no tengo la lana, pero estoy en el seguro en el ISSSTE. Y se van a tardar un montón, pero me pueden hacer este tratamiento en el seguro social o en el ISSSTE. El problema es, de todos modos, sigue costando 600 o 700 mil pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues todo el mundo tiene que juntar. El equivalente es, ¿saben qué? Todos van a sacar 10 mil pesos en este momento, porque vamos a hacer una cooperación para tratarle su enfermedad al compañero. Y estoy seguro que todo el mundo diría, ¿y yo por qué? Así como lo hizo Vicente Fox. ¿Yo por qué? Yo no tengo la culpa de que este canijo ande comiendo huevos de tenia soli. ¿Sí? La cuestión es el dinero del presupuesto de esas dependencias de salud se invierte en tratar y salvarle la vida a esa persona. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto tiene un impacto muy importante. ¿Por qué? Porque anualmente miles de personas deben ser sometidas a este tipo de tratamiento. Entonces, esto repercute a nivel social. Y de todas maneras, el individuo que tiene cisticercosis va a seguir teniendo problemas. ¿Sí? De hecho, ya también existe una metodología de extraer cisticercos sin abrir el cráneo. Existe en este país también un neurocirujano que tiene algún don especial que le permite meterles un catéter por una vena,
llegar hasta el cerebro y extraer los cisticercos y el individuo vuelve a la vida. ¿Sí? ¿Cuánto cobrarías por hacer por cada operación si tú fueras el neurocirujano? Te podrían cobrar millones, pues es muy sencillo. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Pero sencillo. ¿Cuánto vale la vida de tu mamá? ¿O cuánto vale la vida de tu papá? Sí, o al revés, ¿cuánto vale la vida de un hijo? Y la gente dice, pues yo pago lo que sea, pero hay que salvarle la vida. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Pues eso ocurre. Eventualmente vendo el coche, vendo la casa, pero voy a hacer que se acelere el tratamiento, porque ese es otro de los problemas con la cisticercosis. El Seguro Social o el ISSSTE, ¿sí? Seguro todos han vivido el viacrucis de que les hagan el diagnóstico de una enfermedad o han visto este viacrucis en la gente, que dicen, bueno, fui al doctor y tuve que sacar la cita. ¿Sí? Me dijeron, pues ven, en 15 días te atendemos. Mientras, dile a tu enfermedad que se aguante tantito. ¿Sí? Ya fuiste, te hizo una entrevista muy leve y te dicen, te vamos a hacer unos exámenes. Tienes que sacar tu cita con los del laboratorio. Y ya que tengas los resultados, vienes otra vez. Entonces, si se trata de una enfermedad grave, toda esta secuencia puede durar 6, 8, 10 meses hasta que alguien le dice tiene tal o cual enfermedad. Y ya la canalizan con el especialista. Si ustedes saben de alguien que haya debido ir al especialista en estas instituciones, es el infierno. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la gente que tiene dinero? Pues saben que al demonio con el Seguro Social y el ISSSTE, que me voy al hospital particular, en el que inmediatamente me van a hacer todas las pruebas que yo necesito y algunas incluso de las que yo no necesito. Además de una serie de exámenes de gabinete. ¿Por qué? Porque yo tengo seguro de gastos médicos mayores. Entonces, si alguno de ustedes tiene seguro de gastos médicos mayores, esa es una de las cosas que hay que incluso vigilar. Que dicen, bueno, necesitaba 10 pruebas diferentes, le hicimos 40. Las otras 30 no sirvieron absolutamente para nada, pero ya se las cobramos. Es más, necesitaba estar en una cama que costaba 800 pesos el día, pero lo metimos a la suite que vale 5,000. ¿Por qué? Porque el seguro va a pagar. ¿Sí? Entonces, esa gente tiene acceso a un diagnóstico y a un tratamiento rápido. Y los mortales vulgares, por ignorantes, no tienen acceso a esta situación. Entonces, incluso en el caso de esta enfermedad, está el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica que les hace el diagnóstico de cisticercosis en 3 días. En 3 días ustedes pueden saber si tienen o no tienen cisticercosis. ¿Sí? La cuestión aquí es saber que existe esa dependencia y saber que ellos hacen el diagnóstico rápidamente. ¿Sí estamos? Entonces hay una gran cantidad de cuestiones aquí. ¿Por qué? Porque si esto sigue avanzando, ¿qué le pasa al cerebro? Pues el cisticerco se muere, se autoliza y empieza a dañar el tejido cerebral. Pues gracias a esta cuestión, un cierto porcentaje de los enfermos psiquiátricos se volvieron dementes debido a que se les calcificaron los cisticercos o bien desarrollaron un fenómeno epiléptiforme asociado a la calcificación de los cisticercos. Entonces, ¿qué pasa? Son las famosas gentes a las que les dan ataques. Y en este país todavía sigue siendo la opción: el individuo no tiene antecedentes de epilepsia, la segunda causa son los cisticercos. ¿Sí? Y no nos vamos lejos de este entorno. En esta escuela hay gente con cisticercosis. ¿Sí? Hay enfermos de cisticercosis. He tenido algunos alumnos que pasaron, es muy curiosa la cuestión, tienen cisticercos calcificados y todavía mantienen funcionamiento cerebral medianamente razonable. ¿Sí? Entonces, todo esto resulta muy, muy importante. Bueno, entonces, en el caso del complejo teniencio y cisticercosis, habrá que considerar el cerdo tiene un papel importante como intermediario. Curioso, en el cerdo puede haber miles de cisticercos. El cerdo no desarrolla ningún problema. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Los cerdos, por lo general, tienen una vida promedio corta, y esa vida promedio corta es más corta todavía que la vida promedio de los cisticercos. ¿Sí? Entonces, si pensamos en un cerdo, por ejemplo, que se engordó, en 7 meses ya está para consumo. Pero si pensamos en el que se engordó en un corral de traspatio,
ese cerdo, pues tal vez se tarde 1 año y medio, 2 años, que ya sea un puercote de 140 kilos, pero los cisticercos viven de 7 a 10 años y no le genera ningún problema, ¿sí? Entonces, se ha encontrado, por ejemplo, que los cerdos pueden llegar a almacenar hasta 25,000 cisticercos. Y basta uno para que el humano adquiera la infección, ¿sí? Entonces, en el caso de los humanos que son definitivos, mucha gente no tiene la menor idea de ser portador de la tenia. Y es curioso, o sea, hay tantos prejuicios respecto a la cuestión de las heces en la gente, que si lo llega a ver, no se lo dice a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mucha gente le da pena. Es increíble, o sea, decirle, es que necesito que colecte una muestra de materia fecal para que le hagamos los exámenes. Pues se ha llegado al caso de que me tienen que traer a la persona para hacerle lavado de cerebro y que se convenza de la utilidad que tiene de que colecte una muestra y de que se le diagnostique qué tipo de parásitos tienes. Y finalmente aquí habrá que considerar, el ser humano es un accidente en el ciclo, pero él se puede ser el propio responsable de este problema por cuestiones nuevamente de orden cultural o del ambiente en el que vivimos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una gama más o menos importante, ¿sí? Esto que ven ustedes aquí son 1, 2, 3, 4 quistes hidatíricos, ¿sí? Los individuos no tienen las manos chiquitas, tienen manos normales. Entonces, ¿qué es lo que están sacando aquí? Pues están salvándole la vida a esta persona. Si se fijan ustedes, estas estructuras parasitarias tienen su propio sistema vascular, ¿sí? De hecho, esto genera una gigantesca producción de inmunoglobulina C y este individuo es proclive a que se le desarrolle anafilaxia sistémica si los quistes se llegan a romper, ¿sí? Lo que vemos en este caso es un cerebro de ovino, de hecho este es de apasto también, y lo que se ve aquí es la punta de un cenuro, ¿sí? Después lo cortamos y ocupaba la mitad del hemisferio cerebral, ¿sí? Obvio, procede del cadáver de un borrego que se murió de cenurosis. Este es un caso de cenurosis ocular, ahí se le pueden encontrar algunos de los escólex en el fondo, ya el cristalino está destruido, este animal ya quedó ciego de este lado, y pues los parásitos, ¿sí? Entonces, cesto más pequeño del perro, el Echinococcus granulosus. Este tipo de parásitos son raros aquí en la zona en la que estamos, o sea, sí se han encontrado casos, pero más bien los Echinococcus los pueden ustedes encontrar en la zona del Bajío hacia el norte. Allá es más común el problema de la hidatidosis y el hecho de que los perros estén infectados con Echinococcus. Vean ustedes, esto es un trozo de intestino, esta transparencia me la facilitó uno de los maestros de allá de la Facultad de Veterinaria. Ellos estuvieron haciendo un estudio en el que tomaron muestras de intestino de más de 1,500 perros. Buscaban Echinococcus, encontraron Dipilidiums, tenias, toxocaras, ancilostomas y toda una gama de parásitos, pero jamás Echinococcus. Abandonaron la búsqueda y luego, de algunos meses, revisaron un intestino por casualidad y todos los que tenían que encontrar en los 1,500 perros los encontraron en uno solo, ¿sí? Son gusanos muy muy pequeños que se desarrollan a partir de los quistes hidatíricos. En el caso de las tenias, pues son organismos muy característicos, ¿sí? La Solium y todas las demás de perro tienen el escólex armado, la Saginata normalmente tiene el escólex desarmado, y este es el patrón de forma de sus proglóbulos. Son gusanos, por ejemplo, gusanos que pueden llegar a medir algunos metros. De hecho, de aquí de la escuela, en alguna ocasión nos tocó una tenia de alrededor de unos 11-12 metros de un estudiante de veterinaria. Todavía le salió viva la tenia a este muchacho. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los organismos, estos son los metacéstodos, estos son los cisticercos. De hecho, los cisticercos de la tenia solium. Y estos son unos especiales que sí es importante que hagan la anotación. Estos también son cisticercos de la tenia solium, pero estos solo se desarrollan en el cerebro de los humanos. Se les conoce como cisticercos racemosos. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos cisticercos racemosos?
Estos cisticercos pueden ser de un tamaño relativamente grande. Saben aquí la regla, esta vesícula mide alrededor de unos 2 centímetros, pero ya formándose el racimo, este racimo puede ocupar un diámetro bastante importante. Lo interesante de estos cisticercos es que no tienen escólix. Entonces, ¿qué ocurre con un cisticerco sin escólix? No se origina nada de él. Y no se necesita que se origine nada de él. ¿Por qué? Porque estos cisticercos están en el cerebro de los humanos. Entonces, ya comenté, el humano es un accidente en el ciclo biológico de la Taenia solium. ¿Por qué? Porque para que se pueda completar el ciclo biológico, el hospedero definitivo, que es el humano, se tiene que comer porciones del cuerpo del hospedero intermediario, que en este caso es el humano. ¿Sí? Entonces, ¿en qué condiciones ocurre antropofagia? Pues es raro. ¿Sí? Ya cada vez es menos común que la gente coma gente, salvo figuradamente. Todos comen gente. Fulana, mira, la playerita que trae ahora está chafita, ¿ya? Le dieron una mordida. ¿Sí? Entonces, esta cuestión sería algo poco común. Entonces, modalidades de cisticercos, bueno, estos dijimos son los comunes de la Taenia solium. Aquí tenemos cisticercos de Taenia hiatígena. Estas cosas son bolsas que llegan a medio 10 centímetros en las celosas de las cavidades. Cisticercos de la Taenia ovis. Esto es algo interesante. La ovis no la teníamos nosotros. La ovis llegó con carne de animales de Australia y Nueva Zelanda y se implantó. Aquí ocurrió lo que les comenté hace un momento. Se le ve bastante rara esas porciones de carne al animal, dásela a los perros, completaron el ciclo, tenemos una nueva especie de Taenia, ¿sí? Cisticercos, en este caso de la Taenia saginata. Aquí interesante también, interesante asociado al humano, el consumo de carne cruda, el consumo de carne pobremente cocida, asociado al desarrollo de las tenias. Esto también tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones de cultura. ¿Sí? ¿De qué manera está relacionado esto con la cultura? Pues toda la carne debe de ser sometida a cocción. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la carne tiene que ser manipulada. Entonces, ¿qué es lo mínimo que puede haber en las manos de una persona? Pues si conocen un poquito, al menos tenemos estrepto y estafilococos en las manos. ¿Sí? La manipulación de la carne, el solo hecho de haberla tocado significa que la contaminamos con estrepto y estafilococos. Si esa carne se deja varios días sin cocinar, los estreptococos se supermultiplican. Ya llevan ustedes laboratorio de bacteriología, espero. ¿En cuánto tiempo se atasca una caja de Petri con agar sangre de estafilococos? Pues es asombrosa la cuestión. Dice uno, es que le pasé el asa y se atascó de colonias de bacterias. Pues así le pasa a la carne. Pues la carne tiene que ser lavada, tiene que ser procesada, tiene que reducirse su manipulación y además puede traer estas cosas. Entonces, comer la carne cruda puede ser un tanto peligroso, ¿sí? Pero hay modalidades. O sea, hay gente a la que le gusta comerse la carne casi cruda. O está la opción de la pseudocarne a la tártara, ¿sí? Que es la carne a la tártara versión mexicana, carne molida con limón y especies. ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera versión de la carne a la tártara? Es carne de borrego cortada en trozos muy pequeños y sazonada con aceite de oliva y especies. En ambos casos la carne está cruda, pero la carne original es de borrego. Y en México lo que la gente dice es, ya cocimos la carne con limón. El fenómeno, bueno, el procedimiento en cocina se llama marinado. Y el marinado lo que hace es degradar la colágena para hacer más disponible la proteína que sí podemos digerir. ¿Sí? Porque hay parte de la carne que no digerimos, la que tenga colágena. Es más, les garantizo, todos han comido colágena, se recomienda darles colágena cuando les da vómito y diarrea. Dicen, hay que incluso engañar al tubo digestivo. ¿Qué le tienes que dar? Dale gelatina. ¿Qué es la gelatina? Pues la gelatina la obtienen de tendones, de cartílagos, y nada más le ponen azúcar, sabor y color. Se la toman ustedes, se la comen y pasa sin pena ni gloria, porque no digerimos esa proteína. Entonces con eso
más o menos protegemos la mucosa del estómago o del intestino. ¿Sí? Entonces, estos son los cisticercos, estos son los cenuros. Bueno, cisticerco, vesícula con un escólex, cenuro, vesícula también, que puede llegar a medir hasta 8 centímetros, que tiene cientos de escólex adheridos al interior. Quiste hidatídico. ¿Sí? ¿Qué pasa con el quiste hidatídico? Esta es una vesícula que crece a un ritmo de unos 2 centímetros mensuales. Es una vesícula que puede tardar hasta más de 20 años en desarrollarse por completo. La cuestión aquí es, estos quistes hidatídicos crecen poco en los animales. ¿Por qué? Porque el promedio de vida de un animal es corto. O sea, pensemos, un borrego con hidatidosis que se fue para la barbacoa. Pues la regla dice que el borrego para barbacoa en México es un borrego de 6-8 meses, que pesa alrededor de unos 40 kilos. Punto. ¿Cuánto creció el quiste hidatídico en 6 meses? 6 milímetros. ¿Tendrá importancia? ¿Sí? Si lo dejamos para una borrega que se mantuvo 6-8 años viva, que fue reproductora, ¿cuánto puede medir el quiste hidatídico? Pues tal vez unos 8 o 10 centímetros. ¿Le hará algo? No. El problema aquí, por ejemplo, sería con el humano. ¿Sí? Porque el humano no lo mandan a rastro ni lo cocinan. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el humano? Promedio de vida de un ser humano en este país, 75 años en la actualidad. ¿Cómo llega a los 75 años? Esa es su bronca. Pero puede vivir hasta 75 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto crecerá un quiste hidatídico en ese lapso? Lo que quiera. Pues los quistes hidatídicos en el humano crecen como tumores. Y aquí sí, estoy seguro, todos tuvieron una regla como esta en algún momento de su vida. Son las famosas reglas de madera de 30 centímetros, casi a prueba de niños. Entonces, si la rompían, les compraban otra. 3-4 pesos costaba la regla. 30 centímetros mide. Esto es un quiste extraído de un humano. Entonces, ¿cuánto mide? Pues mide alrededor de unos 25 centímetros. ¿Cuánto pesa? Pues puede pesar 1 kilo, kilo y medio. Tiene más de 1 litro de líquido en el interior y por dentro está totalmente tapizado de escólex. De hecho, si proliferan demasiado los escólex y se desprenden, pueden quedar como estructuras individuales, en cuyo caso se les llama arenilla hidatídica, o pueden formar nuevas vesículas que reciben la denominación de cápsulas de incubación. O sea, hemos llegado a encontrar hasta 15 cápsulas en un quiste. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esto? Crece como tumor, pero además esto induce una anafilaxia sistémica en caso de llegarse a romper. Bueno, entonces aquí simplemente recordemos, los hospederos definitivos tienen los gusanos adultos que liberan probióticos grávidos que contienen huevos embrionados. El embrión hexacanto es comido por el hospedero intermediario y en ese hospedero intermediario se libera esta estructura. Esta estructura recibe ya libre la denominación de oncosfera y esta oncosfera es la que migra en el interior del cuerpo del hospedero intermediario para dar origen a cisticercos, cenuros o quistes hidatídicos. Resultado: cisticercos en 4 meses se desarrollan, cenuros en alrededor de 8 meses y quistes hidatídicos pueden tardar años en completar su desarrollo. Se requiere que estos metacéstodos sean comidos por el hospedero definitivo para que cada uno de los escólex, en caso de que ocurra así, se vagine y se forme el cuerpo de este gusano. 12 semanas después ya tenemos un gusano adulto desarrollado. ¿Cómo dañan los metacéstodos? ¿Sí? Aquí hay que dividir esta cuestión. Los metacéstodos pueden estar adheridos a la serosa de vísceras, pueden estar en el parénquima de vísceras, pueden estar en masas musculares, músculo cardíaco, músculo esquelético, o pueden estar en órganos como los ojos o la masa encefálica. ¿Sí? Entonces puede estar en prácticamente cualquier lugar. Y los efectos que generan los metacéstodos se derivan de su crecimiento. Entonces, sencillo, un patrón que sigue todo cuerpo es que no debe haber espacios vacíos. ¿Sí? Ahora mismo, con la compañera, por ejemplo, está en gestación,
su feto está creciendo. ¿Qué va a hacer? Pues desplaza una gran cantidad de estructuras, desplaza la pared muscular. ¿Sí? En el caso de todos estos metacéstodos, la situación es muy sencilla, aplastan el tejido. ¿Sí? Y el efecto de comprimir el tejido, sobre todo, está relacionado con cortarle la circulación sanguínea. ¿Sí? Aquí se sabe que a cualquier tejido que le cortemos la circulación, se va a morir. Entonces lo que hacen estos parásitos es, lo aplastan, cortan la circulación y gradualmente van ocupando ese espacio. ¿Sí? Normalmente, la presencia de elementos extraños en el organismo debería de desencadenar una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque finalmente todos los metacéstodos, todos los organismos parasitarios tienen componentes antigénicos. Esto en inmunología ya alguien se los dijo. Pues se sabe, y ahorita se los voy a explicar, que estos parásitos son capaces de inhibir la respuesta inflamatoria. Así que siguen creciendo y el organismo aparentemente no hace absolutamente nada. Entonces aquí no importa el tipo de tejido en el que se encuentren los parásitos, el parásito va a provocar que se atrofie el tejido, que le ceda su espacio y finalmente van a ocupar esos espacios. Esta situación puede ser tan extrema, por ejemplo, como para que se hayan llegado a encontrar quistes hidatíricos en el interior de fémures. Entonces, ¿qué ocurre con un fémur? Pues es probable que sea uno de los huesos más duros que existan en el cuerpo. Pues el parásito puede provocar la fractura del fémur. ¿Cómo fracturarías un fémur? ¿Cuál sería tu estrategia para romper un fémur? Tú, canija, no te hagas. Tú. ¿Sí? No sé, es que es muy duro el hueso. Es muy duro el hueso, sí, pero ¿cómo? Pues ¿qué hay adentro de ese hueso? Está lleno de médula. ¿Sí? ¿Qué es la médula? Es una red vascular que tiene senos germinativos de la serie blanca y la serie roja. ¿Sí estamos? Ya cuando sean abuelitos se les vuelve amarilla la médula, se degenera. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que permite que esa estructura interior sea tan dinámica? Entonces la circulación. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde entra sangre a ese hueso? ¿Qué es tan peligroso el asunto? Pues entra por un agujero que se llama agujero nutricio. Todos los huesos tienen vasos nutricios, tienen una arteria y tienen una vena. Por ahí entra la sangre y sale por la vena. ¿Estamos? Le cortamos la arteria nutricia. ¿Con eso se muere el fémur? Por eso es peligroso, por ejemplo, volarse la cabeza del fémur. ¿Qué le pasa al fémur? Pasa, pero difícil la situación. ¿Sí? Entonces, lo que hace el quiste hidatídico es crece desde dentro, aplasta toda la red vascular y de esta manera el hueso se debilita. ¿Sí? Al debilitarse se rompe y asunto arreglado. Bueno, entonces, algo que resulta muy interesante en esta situación es el hecho de que se encontró hace muchos años que cuando se liberaban los embriones hexacampos y quedaban libres, denominándose oncosferas, estos organismos liberaban una gran cantidad de antígenos. Estos antígenos después se probó que eran capaces de inducir una respuesta inmune bastante importante. La cuestión aquí es que esto solo se producía durante la fase de oncosfera. Ya no resultaba importante cuando el organismo se convertía en un cisticerco, cenuro o quiste hidatídico. Entonces, este descubrimiento lo fueron siguiendo y ya rindió frutos. Les hablo de que se tardaron 30 años en darle utilidad a esta cuestión. ¿Qué utilidad podría tener? ¿Qué utilidad podría tener? A ver. ¿Destruir qué? Pues es sencillo, o sea,
la gente que trabaja con cisticercos identificó estas cosas, dijo, hay una gran cantidad de estas cosas. Las concentraron y después se las pusieron, por ejemplo, a cerdos. A los cerdos a los que les aplicaron estos antígenos, después los desafiaron con huevos de tenía. Y la sorpresa fue, ya no se desarrollaban los cisticercos. ¿En qué se convirtió esto? En el proyecto para desarrollar una vacuna contra la cisticercosis. Y estoy seguro que han oído, al menos en algún momento, que hay ya la opción de varias vacunas contra la cisticercosis. Y la idea es aplicárselas a los cerdos para que si los cerdos ingieren huevos de teniasólio no desarrollen cisticercosis y de esa manera no llegue carne de cerdo con cisticercos al humano y se suprima el desarrollo de la teniasólio. ¿Sí? Entonces, se tardaron un chorro de tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, dijeron, sí, los antígenos producen. ¿Qué se necesita para producir gran cantidad de estos antígenos y vacunar a muchos cerdos? Pues lo que se requeriría es un chorro de teniasoliums. ¿Sí? Entonces, hubo un tiempo, imagínense, podías trabajar de teniásica. ¿Sí? Podías ser una teniásica mantenida por un investigador. Y los investigadores se presumían sus teniásicos. Aquí está mi teniásica. Le pago 5,000 pesos mensuales. Y ella lo que hace, me da todos sus probióticos grávidos. Con sus probióticos grávidos yo hago una gran cantidad de investigación. Y es más, algunos de los investigadores ponían letreros en el periódico que decían, se paga 3,000 pesos por probióticos grávidos de teniasólio. Pues era negocio tener una tenia, pero es muy peligroso. Entonces, la cuestión aquí es, a lo que llegaron fue a estudiar el genoma de las tenias. Entonces, varios investigadores en el mundo se pusieron esa meta y de hecho uno de los grandes proyectos que tiene la UNAM es el estudio, así como se hizo el estudio del genoma de los humanos. Ellos están haciendo el estudio del genoma de la teniasólio. Ese proyecto ya tiene sus frutos. ¿Por qué? Porque encontraron una serie de antígenos muy importantes que primero los encontraron en la solio, pero ya por ejemplo traspolaron sus resultados a Tenia ovis, a Tenia hidatígena, a Tenia saginata e incluso al Echinococcus granulosus. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se hace ya en varios países? Vacunan a los animales contra la tenia y esto impide el desarrollo de los metacéstodos y está reduciendo esa problemática. En México, pues, digamos, es un reflejo del país. Están como sopilotes estreñidos, dándole vueltas y vueltas y vueltas y nada que obran. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya están las vacunas. ¿Sí? Ya hicieron algunos estudios en el estado de Morelos y de Guerrero, vacunaron animales y ya probaron que esto está funcionando. ¿Sí? Entonces todavía no se animan a que esta cosa se ponga ya en una forma comercial para poder reducir esta cuestión. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen los céstodos para impedir que el sistema inmune les haga algo? Porque esa es la cuestión. Ya está el gusano, pero el sistema inmune no les hace nada. Pues se encontró, por ejemplo, en el caso de la teniasólio, que produce una proteína que se llama paramiosina. Esa paramiosina lo que hace es degradar al factor C3 del complemento. ¿Sí? ¿Qué dijimos que hacía el factor C3 del complemento, canija? Tienen un artículo en el que ya viene toda la descripción de lo que hace el complemento. ¿Qué es lo que hace el C3? Se asocia con la inflamación. En presencia de la paramiosina, el sistema inmune no monta una respuesta inflamatoria. Y esto, de hecho, se puede reforzar con otra proteína llamada teniastina. La teniastina es más chipocluda todavía. La teniastina bloquea la activación del complemento tanto por la vía clásica como por la vía alcalina. ¿Sí? Entonces, tenemos un segundo elemento con el cual bloquean la aparición de una respuesta inflamatoria. De hecho, esto puede ser todavía complementado por medio de los polisacáridos sulfatados que producen los cisticercos. Estos polisacáridos también
hacen que los factores iniciadores de la activación del complemento se gasten. Entonces, esto ya no genera inflamación. ¿Sí? De hecho, hay otro sistema, ojalá que en inmunología se los hayan manejado, que es el sistema de la superoxidación para destruir agentes infecciosos. ¿Sí? ¿En qué consiste esto de la superoxidación? Pues esto de la oxidación es una preocupación cotidiana de las mujeres. ¿Sí? ¿Sabes qué efecto tiene la oxidación? No, olvídate de te arrugues. Bueno, te vas a arrugar, pero porque envejeces. ¿Sí? La oxidación, asociada a la liberación de los radicales libres, oxígeno, peróxido de hidrógeno, hacen que se mueran las células o que se produzca el envejecimiento de las células. Los gusanos prevén la actividad de los superóxidos con estos sistemas enzimáticos, que son la glutatión transferasa, la glutatión peroxidasa y la superóxido de dismutasa. Entonces, con esto se combaten los sistemas oxidadores del sistema inmune. Y la última preocupación de estos parásitos son los anticuerpos. Se producen anticuerpos anticisticercos. La cuestión de los cisticercos es que producen enzimas degradadoras de anticuerpos. Estas enzimas degradadoras de anticuerpos pertenecen a estas tres familias y su acción es cortar los anticuerpos. Si ustedes se acuerdan, los anticuerpos están integrados por dos grupos de cadenas o dos secciones específicas, la porción FAB y la porción FC. FAB, ¿qué es? Pues es una Y que se pega a los antígenos. ¿Sí? Y vienen dos cadenas que continúan esta Y, que son la porción, es la porción FC. ¿Para qué sirve la FC? Pues mientras FAB se pega, de FC depende aglutinar, precipitar, opsonizar, pero sobre todo fijar el complemento. Entonces, si los anticuerpos quedaron incompletos y no tienen la fracción cristalizable, pierden todas sus propiedades biológicas. Y lo más terrible, se los come el cesto. Así que esa es la vía por medio de la cual llegan proteínas al cuerpo de este gusano. Resultado, en tanto el parásito está vivo, el sistema inmune no les hace absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo puede vivir este? Pues comentamos con Teniasolium, el cisticerco puede vivir de 7 a 10 años. ¿Sí? Con los demás la situación puede ser parecida, ¿sí? Aunque, ya comenté, el promedio de vida de los hospederos intermediarios regulares va a ser muchísimo más corta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto lo podemos tener en un humano. Y el humano puede tener los cisticercos, y de hecho eso es una situación terrible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, conozco gente en Lomas Verdes, de hecho, he tenido varias veces que ir a ser paciente de Lomas Verdes. La última fueron 7 pedazos de hueso en el brazo derecho, y ahí se entera uno de cosas increíbles. ¿Sí? Por ejemplo, Lomas Verdes, hospital de traumatología. Los que el individuo se cayó de la azotea, lo llevan a que lo revisen y le dan las clásicas dos noticias. La buena, no se fracturó el cráneo. La mala, pues en la radiografía que le tomamos descubrimos que tiene cisticercos en el cerebro. Entonces, ya no le pasó nada con su accidente, pero ahora empieza a preocuparse porque tiene sus mascotas allí en el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Pues, mientras los cisticercos están vivos, no van a provocar nada, aun cuando los tengan en el cerebro. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Pues sencillo. ¿Qué porcentaje de tu masa encefálica utilizas, canijo? 10%. ¿Qué pasa con los demás? Pues dicen que no pasa nada. ¿Sí? Incluso hay algunos que, pues la apariencia es como de que usan el 2%, el 1%, así como que les sirve para las operaciones vegetativas. Lo demás es algo que está totalmente vacío. La realidad no es esa. O sea, se han hecho estudios y se ha demostrado que muchas de las actividades que desarrollan los individuos requieren de
del desarrollo, de la interacción de muchas áreas del cerebro. Esto es como si fuera un circuito que requiere muchas zonas de ese circuito para poder desarrollar las funciones. Pero sí también hay zonas que aparentemente no están en uso, ¿sí? Es así como pensar en un disco duro, no sé, de 3000 terabytes. Dicen, ¿cuánto puedes usar? Pues yo les garantizo que dicen, llenar 3 terabytes de una computadora está complicado. Pero esto va evolucionando. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, se usa más o se usan archivos más grandes. Y esto teóricamente puede pasar también con el cerebro. La cuestión aquí es, estaba vivo, no provocaba nada. ¿Qué pasa cuando el metacéstodo se convierte en un cadáver? Pues el cadáver, ahí está un dicho para los humanos. ¿Qué le pasa a un individuo después de 3 días de muerto? Pues empieza a deslizar y empieza a emitir unos aromas terribles, empieza a apestar. ¿Qué es lo que le está pasando a ese cadáver? Se está autorizando. Los cadáveres de cisticerco no son la excepción. Mueren, se empiezan a autorizar. La diferencia entre el cadáver al que yo me refiero, que pudo haber estado aquí, es que se descompone aquí y después lo detectamos y ya se canaliza. Los cisticercos están dentro de los tejidos. Entonces, los productos de la degradación del cisticerco se van a difundir entre los tejidos. Ya son incapaces de bloquear la respuesta inflamatoria y son masas bastante grandes. ¿Qué va a hacer el sistema inmune? ¿Qué va a hacer el organismo con estos cadáveres? Lo que va a hacer es abordearnos de una respuesta inflamatoria, ¿sí? Pero esta respuesta inflamatoria en realidad va a encapsular hasta 3 o 400% más de volumen de tejido del que originalmente ocupaba el cisticerco. ¿Por qué? Porque los productos de autólisis se van difundiendo en estos tejidos. Resultado, se monta una respuesta inflamatoria crónica y lo que va a ocurrir es la calcificación. Entonces, esto es lo que ocurre regularmente en el caso de los humanos. Se le murió el cisticerco, el individuo no manifestaba absolutamente nada hasta que se le empieza a calcificar y empieza a presentar manifestaciones de la cisticercosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este mismo fenómeno se podría presentar con la cenurosis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en el caso del cenuro, entre el caso del cenuro y el caso de los cisticercos? Pues los cisticercos pueden llegar a medir tal vez hasta un par de centímetros, pero un cenuro puede alcanzar hasta 8 o 9 centímetros de diámetro. Los que son 8 o 9 centímetros de diámetro en un hemisferio de cerebro de ovino, pues casi es la mitad del cerebro. De modo que, aunque haya zonas que no se usen, las aplasta el tejido y genera manifestaciones, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con quiste hidatídico? Pues, ¿qué dijimos de quiste hidatídico? Crece en hígado, crece en pulmón, puede crecer en el corazón, en los riñones, por ejemplo, puede llegar a invadir un hueso largo, la médula de un hueso largo, y crece continuamente. Dijimos, crece a un ritmo de 1 o 2 milímetros mensuales. Podría compararse su crecimiento con el crecimiento de un tumor. ¿Pero qué pasa en los animales? Nada. ¿Por qué? Porque la vida promedio de los animales no permite un desarrollo suficiente como para que esto se convierta en un problema. En los humanos es en los que ocurre el problema y podemos hablar, uno, de que comprime tejidos y eventualmente puede causarles daño muy importante, pero la parte más importante radica en que los antígenos del quiste hidatídico inducen la producción masiva de anticuerpos tipo IgE. ¿Sí? ¿Qué pasa con los IgE? Hasta el momento no hemos hablado de IgEs en los temas que hemos revisado, pero los IgE normalmente tienen afinidad por células cebadas y basófilos. ¿Sí? ¿Cuándo se unen a las células cebadas y a los basófilos? Pues se unen cuando se liberan los antígenos. Entonces, ¿qué se necesita para que se liberen los antígenos? Que se rompa el quiste. Pues imagínense, esto lo están sacando de la cavidad abdominal de una persona.
comentábamos hace un momento, las cavidades, aunque son eso y almacenan estructuras, pues desplazan vísceras cuando crecen este tipo de vesículas. Entonces, si la vesícula se comprime y se rompe, automáticamente se liberan una gran cantidad de antígenos que van a interactuar con una gran cantidad de anticuerpos tipo IgE. El resultado de esto es que las células cebadas y los basófilos se van a degranular. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene la degranulación? Las vesículas que se liberan aminas vasoactivas. Las aminas vasoactivas que se liberan son la histamina, la serotonina y el leucotrieno 2. ¿Sí? ¿Qué hacen la histamina y la serotonina? Se sabe que producen vasodilatación periférica. ¿Sí? ¿Sobre qué estructuras ocurre la vasodilatación periférica? Sobre los capilares. Pero tiene un efecto opuesto en los vasos grandes. Ese efecto radica en la vasoconstricción. Entonces, ¿dónde están los vasos grandes de tu cuerpo, cariño? Los tienes adentro. ¿Dónde están los vasos pequeños? Están en la periferia y están en todos los órganos. Lo que va a ocurrir en este caso es que la sangre del cuerpo va a quedar secuestrada en los capilares. Y la cara, la aorta, la pulmonar se cierra. El resultado de esto es, se corta el flujo de sangre hacia el corazón y los pulmones, y esto provoca asfixia. ¿Sí? Este fenómeno se conoce como anafilaxia sistémica. Y hace un rato les comentaba, son histamina y serotonina, ¿sí? Pero también es del leucotrieno 2. Se sabe que estas aminas tienen efectos sobre la musculatura lisa. ¿Sí? Entonces, una característica es que a nivel de bronquios y de tráquea tenemos musculatura lisa. Y esta musculatura lisa hace que se contraigan bronquios, bronquiolos y tráquea. Así que esas porciones de los pulmones no pueden distenderse para respirar y la sangre no llega a los pulmones. El resultado es la asfixia. ¿Por qué ocurre la asfixia? Porque se rompió un quiste hidratídico. ¿En quién pasa esto? En los humanos. Entonces, somos afortunados de que no sea tan común esta cuestión. Entonces, desgraciadamente, aquí es por razones de cultura y por razones de formas de alimentación. Este tipo de problemas los vamos a encontrar comúnmente, por ejemplo, en Sudamérica. Los vamos a encontrar comúnmente en Europa. Y esto está asociado a un régimen de ingestión de grandes cantidades de carne. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vivimos en una zona totalmente distinta. ¿Cuánto cuesta un kilo de carne? Pues depende de la carne, ¿no? O sea, si pensamos en carne vulgaris, probablemente sea, ¿no?, 70 pesos el kilo. ¿Sí? Las vísceras, pues son medio discriminadas, pero sí comemos vísceras. ¿Sí? Pero, ¿toda la gente puede comer carne? No. De hecho, para que una gente pague 70, 80 pesos por la carne, pues hay gente que gana 45 pesos al día, 60 pesos al día. ¿Para qué le sirve? Para transportarse y medio comer, medio vestir, medio pagar los servicios. Tendrán que trabajar varias personas en la casa para que, sumados sus salarios, les den acceso a una alimentación mediana. Pero hay todos los contrastes en este país. Entonces, podemos encontrar gente que puede pagar, no sé, 250 pesos por un kilo de carne. ¿Sí? ¿Y qué tipo de carne esperarías en 250 pesos por kilo? Hoy es totalmente diferente. Y es más, habrá gente que dice, pues yo pago 250 pesos por un trozo de carne que me como en el restaurante. Y es más, se van al extremo. ¿Sí? Soy muy dragón y me encanta el porterhouse. ¿Sí? ¿Qué es un porterhouse? Es un trozo de carne que puede pesar 1 kilo 200 gramos. ¿Sí? Pues, si te lo plantamos, me canso de que le das aire a ese trozo de carne. Entonces, ¿cómo se comen ese trozo de carne? Pues hay cultura de la carne, cultura de las vísceras. Pues habrá, por ejemplo, ¿comes riñones?
¿Por qué no comen riñones? Son deliciosos. Hígado, por ejemplo. Delicioso el hígado. Bien preparado. Sin clenbuterol. ¿Sí? Es delicioso. Pero es parte de cultura. Yo te garantizo que te lo impusieron y te gustó además. Te lo comes porque te lo comes y listo. ¿Si hace eso comer mucho hígado? No, no hace daño. La bronca es el que le meten clenbuterol a los animales, le tienen agua, pues te da un ataque cardíaco nomás. No, pero no que ¿Eh? hay más cosas aparte de... No, hay muchísimas cosas. De hecho, o sea, el gran problema aquí es que no estamos conscientes de lo que ocurre. O sea, piensen, el enfermito, ¿sí? Le hacen su arrocito, o sea, hasta en diminutivo, su arrocito con higaditos de pollo. ¿Sí? ¿Qué es el hígado en el pollo? Es su laboratorio central. Chorro mil funciones ocurren ahí. Si al animal le damos su alimento balanceado, el alimento contiene sorgo y maíz hecho en Estados Unidos. ¿Sí? Que se los venden bien barato, porque es riquísimo, riquísimo en micotoxinas. El lugar donde se concentran todas las micotoxinas es en el hígado. Entonces tú echas tu higadito en diminutivo y tú echas tu concentrado de micotoxinas. Te comes unas tortillitas así en diminutivo también, hechas de maíz, con bastantes micotoxinas. ¿Sí? O sea, ahí podemos sumarle una gran cantidad de cuestiones. ¿Sí? Pero regresemos a esta cosa de la carne. O sea, la gente no come carne porque la carne está cara. Pero imagínate que yo te digo que a partir de hoy la carne vale 15 pesos el kilo. Que hay lugares del planeta en donde la gente puede comprarse el kilo de carne en 15 pesos. Si costara 15 pesos, ¿comerías carne? Pues hay gente que puede comer todos los días carne, ¿sí? Y que para algunos de ustedes podría ser un paraíso. Imaginen ustedes que les digan, puedes comer carne durante 3 horas si pagas 80 pesos. Lo que quieras. ¿Sí? Te pasa un desfile de 18 cortes de carne diferente y solo pagas el valor de, pues eso es un buffet de carne. Y hay ensaladas, y hay sopas, y hasta postre. Lo único que te cobran, la bebida. ¿Dónde está ese paraíso? En Sudamérica. ¿Sí? Producen una cantidad impresionante de carne. ¿Sí? Porque el gobierno de México es tan estúpido y importa carne para que los mexicanos coman. Pues porque tienen fibra aftosa. ¿Sí? ¿Quién le dice a los mexicanos que no deben de llegar animales con fibra aftosa? Los vecinos del norte. ¿Sí? Y mientras que efecto tiene esto, pues podría ser fabuloso, ¿no? Que la carne pudiera, la gente pudiera comer carne y estar en una mejor condición, que le mejorara su funcionamiento cerebral con proteína de origen animal. ¿Sí? Entonces, la cuestión es terrible. Sí, o sea, sí hay gente, imagínense, gente que casi se pone en huelga porque le subieron a 20 pesos el kilo de carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la onda económica, pues, es muy diferente. Y sí, que le suban el 20, el 30% de la carne, para ellos es muy, muy grave. Pero pues hay gente que, o sea, todos los días come carne y que se puede comprar no un kilo, sino una canal completa por, no sé, el equivalente a 300 pesos. Es una maravilla, pero está lejos de lo que ocurre con nosotros. ¿Qué pasa con esa gente? Pues es una auténtica cultura de la carne. O sea, es un ritual para ellos hacer un asado. Es más, ya es parte de, así como hay la casa de interés social, la casa debe de incluir un asador profesional. ¿Por qué? Porque es esa cuestión. Entonces esa gente le dedica muchas horas, o sea, se reúne la familia y dedica muchas horas a comer carne. Y además no tienen broncas de ácido úrico ni cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque ya llevan muchas generaciones. ¿Qué pasa con los mexicanos cuando comen carne? La mayoría. Pues el día que le dicen, va a haber carnitas, ¿qué van a hacer? Que corran. Y va a haber barbacoa, que cuesta más de 300 pesos el kilo. Ese día te puedes atascar de barbacoa y te puedes atascar de carnitas. Esos días son los que comen la gente la carne. ¿Sí? Entonces, la situación es bastante complicada. Bueno, entonces vean estas diapositivas, no son diapositivas, son unos videos, pero sí están. Este es súper interesante. Hace rato sí jaló. Hay que tener paciencia.
Así Ahí. duele. Vean este caso. Este es un animal que tiene cenurosis. Sí, aquí prácticamente le dio un acceso epileptiforme, ya cayó al suelo. ¿Sí? Y de esta misma manera le pasa a la gente. O sea, le da el acceso, se desmaya, y después se levanta como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Ven, aquí va a ser como magia. Ya, se levantó. Sí, pero este animal duró 3 días ya después de esto. ¿Sí? ¿Qué aspecto tiene? Pues como si estuviera borracho. Y está chavo. ¿Sí? Y lo que tiene es un megaquiste de tenia multíceps en el cerebro. Entonces aquí, o sea, en esta explotación, de hecho esta explotación es de un exalumno de aquí de la escuela, ellos tienen como unos 400 borregos, pero les aparecían oleadas de cenurosis. Entonces era de que se empezó a morir uno, esperaban a ver cuántos se llevaban los cenuros. ¿Sí? Y ellos fueron los que encontraron la conexión de que era el desgraciado perro del pastor el que traía los cenuros. Con eso resolvieron al menos localmente este problema. Entonces es muy rápido el O sea, crecimiento. puede evolucionar rápidamente una vez que se manifiesta. De hecho, vean este. ¿Sí? Este llegó al laboratorio, pero o sea, le íbamos a hacer una serie de cosas, duró 20 minutos. O sea, ya no se movía para nada, ya era incapaz. De hecho, esto es lo que ocurre con los animales con cenurosis. Ya entran en esa condición de inconsciencia y se mueren de inanición. Y les aplasta finalmente el cerebro, el cenuro. Ahora vean esta otra. Esta sí está más o menos grueso. Lo que van a ver aquí es una extirpación de cisticerco cerebral. Es en humanos. Sí, es en humanos. ¿Sí? Entonces, lo que están viendo es una carnicería, realmente. O sea, este manejo es como para desgraciar el cerebro. O sea, la cirugía de estas cosas, de hecho, los primeros eventos de cirugía eran más malos que la cisticercosis por la manipulación del cerebro. Entonces ya ahorita existen toda una metodología, toda una tecnología muy sofisticada para hacer estas cirugías y pues es muy delicado. ¿Sí? Pues aquí igual hay una gran cantidad de neurocirujanos que operan estas cosas y está este señor que les digo, o sea, es fabulosa la cuestión porque interviene a la gente, le extrae los cisticercos sin hacer trepanación craneana. O sea, los extrae por medio de cateterismo y es casi magia lo que hace esta persona. Bueno, ven ahora esta, ya nada más para terminar estos videos. Este es muy interesante. A ver, que corra el maldito. Ahí.